Hola, soy Juan Pedro Martínez y esto es Más que Orientación. ¿Te has preguntado alguna vez en qué consisten los estudios de relaciones laborales y el trabajo en recursos humanos? O todavía más escabroso, ¿cuáles son los secretos para pasar adecuadamente una entrevista de selección en el ámbito laboral? ¿Cuáles son las cualidades y las habilidades que las empresas demandan? ¿Es más complicado atraer talento o retenerlo? Y otra cuestión más, ¿y qué tiene que ver todo esto con la música? Muy bien, pues para aclarar y responder todas estas cuestiones y muchas más, tenemos hoy a nuestro invitado Borja Casado Garrido. Es diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad Jaume I, tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de los recursos humanos y actualmente es director en una empresa en Murcia y Alicante trabajando en procesos de selección y consultoría de recursos humanos. Muy buenas, Borja. Pedro, muy buenas. Muchas gracias por invitarme. No, el placer es nuestro. Además, creo que va a ser muy interesante esta entrevista porque ¿quién no ha pasado por un proceso de selección de personal o ha tenido que redactar un currículum? O sea que... Pues todos en mayor o menor medida, así que espero que sea de interés. Yo siempre digo que no soy experto en nada, pero creo que hablo con mucha gente y puedo repetir muchas cosas. Eso al final es conocimiento, así que sí, aprovecharemos esa experiencia que tienes. Y bueno, yo a título personal, cuando terminé la carrera, recuerdo que estuve echando currículums, llegué a echar 50 y me llamaron de uno solo, de un solo sitio. Claro, empiezas sin experiencia y puede llegar a ser cansado y frustrante. Total. Pero bueno, esperamos que a lo largo de la entrevista nos des consejos y claro, aquellas personas que nos escuchen, si se pueden ahorrar 40 currículums, pues estupendo. Mejor todavía. Sí, seguramente vamos a darles ahí algunos tips. Muy bien, perfecto. Muy bien, Borja. Pues lo primero de todo, ¿cómo surgió la vocación por las relaciones laborales? Porque entiendo que cuando eres pequeño y te preguntan qué quieres ser de mayor, pues a lo mejor dices futbolista, sí, médico, policía, abogado, ¿no? Policía, sí, astronauta. Yo, hombre, con esa edad yo supongo que diría algo de esto. ¿Sabes? Seguramente sería futbolista o no sé si policía, pero seguramente ya te digo yo que relaciones laborales. No lo dije a mi madre en ningún momento. No es... ya sabes que, bueno, cualquier profesión debería ser una profesión de vocación, ¿no? Pero hay algunas más que otras, ¿no? A veces en las relaciones laborales pues caes a veces incluso de rebote o encuentras tu vocación así, un poco de rebote. Yo empecé a estudiar Derecho. Me aburrió un montón, así que decidí dejarlo. Y sí que me atrajo un poco más la parte más del derecho laboral. Y es cuando decidí ahí que a lo mejor podía ser mi camino. Ahora me parece interesante. Antes de venir, le he preguntado por curiosidad a Gemini, la inteligencia artificial de Google. Digo, oye, ¿y esto de relaciones laborales en qué consiste? Por la gente que nos esté escuchando y me dice. Le he preguntado por el grado, porque bueno, ahora estamos con grados y tal, y pone grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Es una titulación universitaria de 4 años, 240 créditos ECTS, digo actualmente, sí, con un enfoque interdisciplinar que combina Derecho, Economía, Sociología y Psicología del Trabajo. O sea que, vamos, es amplio. Es amplio y muy completo, claro, muy completo para comprender el entorno. Yo cuando me formé en la Universidad de Jaume I, en Castellón, sí, claro, no existían grados, era otro momento, era una diplomatura de 3 años. Sí que es verdad que tenía mucho el enfoque a la parte más jurídica de relaciones laborales y menos a la gestión de personas, que sí que empezábamos a ver lo que era el tema de recursos humanos, pero claro, ahora los jóvenes que se están formando en este grado sí que ven las dos partes, porque al final son dos partes diferenciadas, que tú empiezas y luego ya puedes decir para dónde van los tiros de lo que yo quiero ser, ¿no? Háblanos un poquito de ti, de tus hobbies y... Bueno, en este programa te pongo un poco en contexto. Nos gusta mucho la literatura, nos gusta mucho el cine. Si nos puedes recomendar libros o películas relacionadas con el ámbito laboral o que de alguna forma te hayan impactado. El lobo de Wall Street. ¿Del ámbito laboral o de otros, no? O de otros, sí. También nos vale, te puedes alejar. Es que los de ámbito laboral, hay algunos muy interesantes que os podría recomendar, pero prefiero recomendar otros que sean más entretenidos que del ámbito laboral. Estupendo. Bueno, en cuanto a películas, a mí una que me marcó mucho y muchas veces digo que es mi favorita es La vida es bella, ¿no? Esa me parece un peliculón que además siempre ha generado
las grandes obras no tienen intermedios, ¿no? Siempre hay gente que o alucina o gente que las odia, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Hay mucha gente, en general gusta mucho esta película, porque tiene una película muy bien hecha, con un hilo conductor muy bien hecho y además es preciosa, ¿no? En libros te diría seguramente Relato de un náufrago. Relato de un náufrago es el primer libro que yo así me leí en serio. Bueno, de esos libros que te obligan a leer en el instituto, sí. Pero cuando te lo lees dices, esto es de García Márquez, de una historia real que te habla de, pues eso, de alguien que es un náufrago, está pasando días en una barca y cómo afronta 10 días en medio del mar, ¿no? Es una historia real en Colombia y es súper chula. Y lo otro que me preguntabas... Lecturas, pelis... No, experiencias también te quería preguntar. Experiencias. Sí. Experiencias respecto a... mi mayor experiencia, la que más me ha marcado, es la de ser de un sitio y acabar en otro, ¿no? Pues ser de Castellón y circunstancias de la vida acabar en Murcia. En La Ñora. En La Ñora en concreto. Donde llevo ya pues camino de 20 años, que se dice pronto, 18, 19 años. Esa ha sido seguramente mi mayor experiencia de adaptación. Seguramente la adaptación sea lo que más caracteriza a nuestra generación. Sí. Nuestra generación, en diferencia de los más mayores y los más jóvenes, nos hemos tenido que ir adaptando siempre. Con lo cual, pues yo creo que a La Ñora me adapté en un ratico. Estupendamente, en un ratico, muy bien. Pues con la vida es bella, la vida es bella. Tengo una pequeña anécdota. Sí, tenía... esto no está preparado, lo digo porque hay gente que a lo mejor dice, bueno, tal, el guión, la escaleta... No, esto según va surgiendo las cosas también vamos aquí soltando. Cuando era joven, antes de entrar a la universidad, tenía una amiga por correspondencia, una pen friend. ¿Ah? Entonces nos dedicamos a escribirnos cartas en inglés. Ella era italiana, creo recordar que de Cerdeña. Y bueno, pues yo aquí estaba en Murcia y yo le escribía en inglés, ella me respondía en inglés y íbamos hablando de todo, de literatura, de cine, de tal. Y en un momento determinado me dice... ¿conoces la obra de Roberto Benigni? La vida es bella, tal. Y no, en ese momento no la conocía. Lo siento si alguien ha pensado que soy aquí un erudito del cine, se le van a caer los anillos, el mito se cae. Sí, el mito. Le escribí diciendo, lo siento, no lo conozco, aquí no es famoso. Pues, y luego al poco me asoma a un cine, veo que estaba ahí y digo, madre mía. Algo que sería el año 90 y... Sí, 96, 97, sí, por ahí. Sí, por ahí. Sí, quedé fatal. Total, no pasa nada. No pasa nada. De peores hemos salido, ¿verdad? Sí, en peores plazas hemos toreado, ¿no? Como se dice. Sí. En relación con tus estudios, una vez que entras en la universidad, cuéntanos un poquito en qué consistieron. Bueno, ya nos has hablado que era una diplomatura. ¿Qué tal la experiencia? Sí, muy bien. La verdad es que pasé de estar en Derecho y estar... Vamos a tener un desinterés absoluto, prácticamente no aprobar nada, a de repente ver ir a la diplomatura y aprobé todo a la primera, que es algo que no es normal. Y al final las personas hacemos las cosas también por los intereses, ¿no? Sí. Y hay algunos que más. Yo cuando algo me interesa me vuelco muchísimo y aprobé todo a la primera, o sea que me fue genial. Y claro, como decíamos, es una titulación que ve muchas cosas, y ahí en 3 años veíamos muchísimas cosas. Pero básicamente, cuando tú acabas, decides dedicarte a la parte más jurídica, normalmente una asesoría laboral, interna o externa, o a la parte más de gestión de personas, ¿no? A los recursos humanos, más que yo, por ejemplo, es lo que más me atrajo, ¿no? Sí. Pero también es verdad que por mi experiencia, en cuanto acabé, me costó encontrar trabajo. Y por rebote, así, me metí en el mundo comercial. Y es ahí donde empecé y lo que dije yo, esto es lo que me gusta de verdad. Ole. Y con el tiempo conseguí combinar las dos cosas, estar en el ámbito comercial dentro del sector de los recursos humanos. Muy bien, tus pasiones ahí congeniándolas. Ya llevo 22 o 23 años con esto, o sea que se dice pronto. Empiezo a saber cosas. Sí, efectivamente. Dicen que hasta los 40 años la vida es un ensayo y error. Sí. Que luego ya se empieza ya a ver un poco la luz. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, hay quien dice que la primera vida es un ensayo y error, que habría que tener 2. Sí, totalmente. Lo que es seguro es que siempre eres consciente de que siempre estás aprendiendo, cuanto más mayor eres.
y a veces piensas que cada vez sabes menos. También. Porque seguramente aumenten tus inquietudes o tus ganas de saber más cosas. Y bueno, en fin. Has comentado antes que hay como varias vías, principalmente dos, en tu ámbito. ¿Qué tipo de másteres o de formación de posgrado se suele estudiar cuando se terminan los estudios? Mira, esto es muy interesante porque ya en vez de remontarme a mi época prehistórica, prefiero hablar de las titulaciones o las formaciones que veo que funcionan con las personas que vienen a hacer prácticas con nosotros. Sí, estupendo. Esencialmente hay, por ejemplo, el máster, los másteres de dirección de recursos humanos, son las que mejor formación traen y lo que veo yo que los alumnos vienen mejor formados. Y luego hay una parte muy interesante también, que no tiene nada que ver, que es la formación de posgrado en prevención de riesgos laborales. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Nosotros somos una profesión transversal. Nosotros no somos ingenieros determinados. De cualquier empresa, de cualquier ámbito, cualquier sector y cualquier tamaño va a necesitar recursos humanos, va a necesitar prevención de riesgos laborales, va a necesitar asesoría jurídica. Los másteres y los cursos de posgrado de asesoría jurídica también son muy interesantes, ¿no? Yo creo que en esos tres son los que yo ahora mismo te diría así de rebote, que sí, de pronto, ¿no? En mente, muy bien. Y además de esta formación, ¿consideras que es necesario para los jóvenes de hoy en día salir al extranjero para triunfar en España una vez que vuelven? Si es que vuelven, porque hay luego quien no retorna, pero ¿piensas que es necesaria esa formación? Eso yo creo que es necesario. A ver, viajar siempre está bien. Yo no creo que sea necesario formarse fuera en lo que es la formación más técnica. De hecho, España somos uno de los países más envidiados en cuanto al nivel de formación. Donde pinchamos seguramente es después en esa gente, esas personas, esos jóvenes que están tan bien formados, en donde los encajamos dentro de nuestro mercado laboral. Es ahí donde seguramente pinchemos. Sí. Porque ya te digo que los alemanes, por ejemplo, son las formaciones más técnicas, todos los años vienen y fichan a un montón de españoles que están muy bien formados, incluso mejor formados que allí, incluso en Alemania, ¿no? Lo que sí que está bien es viajar, conocer, para tener esas habilidades más transversales, ¿no? Los idiomas, etcétera. Eso yo creo que está muy bien, es imprescindible hoy en día para desenvolverte. Tu experiencia, tu oportunidad laboral, la de los jóvenes hoy en día, puede estar en Santomera o puede estar en Hannover, Sí. Entonces esto es lo que los jóvenes tienen que tener consciencia, un mundo global y los idiomas, por ejemplo, son muy importantes. Te comento otra cosa, Hilo. Parece que me estás leyendo la mente y ¿sí? Esto de verdad que no ha sido hablado antes. De verdad que no hemos hablado, hace mucho que no hablamos además. Sí, hace mucho. Sí. De hecho, teníamos una comida pendiente, una cena, y hubo un incidente, no me importa decirlo, me electrocuté en casa y tuvimos que anular la cena. Sí, qué fuerte. ¿Verdad? Te quedaste electrocutado yo sin cenar, ¿eh? Sí. Eso no puede ser. Todo el mundo fastidiado. Sí. Eso tenemos que solucionarlo. Sí, hay que solucionarlo. Sí. Pues mi abuelo trabajó en Hannover. Sí, en aquel entonces en España había poco trabajo y mucha gente tuvo que emigrar. Sí. Y estuvo unos años allí y tal. Actualmente mi hermano trabaja en Alemania, de hecho, y él me dice, lleva varios años, dice, no comprendo la mentalidad, la forma de organizar la formación española. O sea, invertir un dinero brutal en una formación muy buena, además, es que es buena y de calidad, la formación española en todos sus niveles. Otra cosa es que hagan falta más recursos, más profesorado, más tal, pero con cada euro que se tiene se exprime hasta donde se puede, como pasa con el sistema sanitario. O sea, es bueno en el sentido de que está hiper optimizado. Por supuesto, hacen muchos más recursos. La lista de espera debería bajar, un disparate. De hecho, tenemos pendiente próximamente una entrevista a una persona que trabaja en el sector sanitario y tal, y nos comentará más de cerca. Y efectivamente, o sea, funciona lo suficiente. Funciona muy bien para el dinero que hay, o sea, para lo que se invierte, efectivamente. Y me dice, no comprendo por qué gente que sale tan bien preparada, o sea, se invierte muchísimo en la parte de formación, pero los alemanes, que tienen muy buen ojo en este sentido, muy buena estrategia, vienen aquí y nos fichan. Y además somos un perfil muy querido en el extranjero. Totalmente.
Además, vamos en la mejor etapa de nuestra vida, gente joven, sin apenas luego no se pone enferma. O sea, realmente va a trabajar y bien formada y el Estado no ha tenido que invertir un euro en esa formación. Esto es el problema. Es que no se comprende. Es el problema, no se entiende. No se entiende. Desde ya, esto es un problema que tenemos sobre las mesas de las patronales y sectoriales desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo. Creo que ya tendríamos que empezar a poner en marcha políticas muy serias para dos cosas. Primero, el talento que formamos, que se emplee aquí y no haya una fuga de talento, ¿no? Y segundo, desde ya, políticas de rescate del talento que se ha ido. Eso es súper importante. Los países grandes se hacen con talento. Y si tenemos fuga de talento, no podemos hacer un país grande, así de sencillo. Muy bien, muy bien. Muy interesante, la verdad. Pues retomaremos eso próximamente en esta entrevista. Quisiera tratar contigo el tema de las salidas profesionales que tienen los estudios de relaciones laborales. Ajá. ¿Hacia dónde pueden ir encaminados? Porque, claro, una persona piensa recursos humanos o asesoría, pero supongo que dentro de eso incluso habrá estancos. Claro, hay mucha... Básicamente son esas dos, ¿no? Sí. Aparte está la prevención de riesgos laborales, que está ahí más cerca de la asesoría jurídica, pero también es un mundo como aparte, ¿no? Y dentro de eso hay mucha casuística. Yo, por ejemplo, nosotros somos una empresa, Interim Group, que damos servicios de recursos humanos, es decir, somos una empresa externa que da servicios de recursos humanos a otras empresas. Y después están los departamentos de recursos humanos internos de las propias empresas, ¿no? Que digamos que satisfacen también necesidades de clientes, pero internos. Eso es un poco la diferencia en cliente externo y el cliente interno. Y a lo mejor esas son dos vías diferentes, ¿eh? Puedes enfocarte al sector de empresas de servicios de recursos humanos, empresas de trabajo temporal, y empresas de selección de formación, o puedes hacerlo desde interno, ¿no? Lo mismo pasa con PRL, que puedes dedicarte a estar en una empresa de prevención de riesgos laborales que da servicios de prevención a otras empresas, o puedes trabajar en un servicio de prevención propio de una empresa, ¿no? Eso es un poco así a grandes rasgos de las áreas profesionales que... Y de todas ellas, ¿cuál es la que quizás proporciona más oportunidades actualmente? Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo no creo que haya ninguna de ellas que proporcione más de por sí posibilidades de desarrollo o de empleo. Lo que da más donde están las posibilidades de desarrollo son en los sectores de las empresas. Me explico. Como te decía antes, cualquiera de las ramas que yo te he comentado son ramas completamente transversales. Todo el mundo necesita tener un departamento de prevención propio o ajeno de prevención de riesgos laborales, o una asesoría jurídica, laboral, etcétera, como quieras llamarlo, externa, interna, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que da empleo es pues ver en cada momento cuál es el sector que está generando riqueza, ¿no? El sector industrial, el sector logístico y el sector tecnológico ahora mismo son de aquí en el medio plazo son los que más posibilidades de empleo van a generar, seguro. Además que en Murcia están generando un parque de empresas relacionadas con inteligencia artificial que va a ser un lugar puntero dentro de España y de Europa. Totalmente. Tenemos una de las industrias ya más avanzadas. Tenemos, como bien dices, vamos a ser un hub importante en el tema tecnológico, y todo eso hace que seamos ya, pero vamos a ser más, tener una red logística muy importante. De hecho, tenemos en la región de Murcia algunas de las 10 flotas más importantes de Europa, de logística. Sí. Logística, sobre todo relacionada con la alimentación, con el frío industrial, etcétera. O sea que aquí en Murcia las posibilidades son enormes actualmente, y en lo que nos viene ahora nos falta aprovecharlas. Sí. Vamos a ver si se aprovechan y terminamos siendo la capital de Europa. Mínimo. Muy bien. Háblanos un poquito de tu experiencia profesional. Bueno, más o menos nos has ido comentando cositas y tal, pero bueno, dinos cómo es tu día a día, qué haces, a qué te dedicas, o qué has hecho en la vida, lo que tú quieras. Empieza por donde quieras. A veces pienso, porque como te decía, llevo
24 años en esto, ¿no? De dar servicios, que ya se dice pronto. Día 1. Total. Vamos a ver. Y a veces pienso que es solamente una experiencia. Y a veces pienso que son muchas, porque desde que yo empecé a hoy, como se gestiona todo, yo mi primera experiencia laboral, cuando que llegué, ni siquiera teníamos todos un ordenador. Que ahora mismo es impensable no tener un ordenador. Y había muchas cosas las mandábamos por fax, ¿sabes? O sea que a veces se lo digo a mi equipo, que son súper jóvenes, y una vez creo que tuve que hasta explicarles lo que era un fax, cómo se mandaba, no tenían ni idea, ¿no? Entonces, al final mi día a día, cambiando tanto, no ha cambiado tanto. Mi día a día es salir a la calle, conocer el tejido empresarial de la zona que yo tengo que tratar comercialmente, en este caso Murcia, Alicante, aunque tengo clientes en otras partes, tengo clientes en Sevilla, en Asturias, en Madrid también, que gestionamos gracias a herramientas tecnológicas, podemos gestionar desde Murcia, ¿no? Con el fax. Por ejemplo. Bueno, está el burofax. Casi no fallaba el fax. Casi no fallaba. Bueno, yo recuerdo un caso que iba a enviar una vez un fax, se hizo el pecado pero no el pecador, y me dijeron, oye, hazle una fotocopia que si lo mandas por fax lo perdemos. Digo, no, eso se llama teletransporte y todavía no está inventado. No funciona así. Ostras, eso valdría mucha pasta, ¿eh? Sí, eso valdría pasta. Ostras, buena anécdota, ¿eh? Sí. Entonces, al final, pues si tienes empresas en varias partes de España. Sí, esencial, sobre todo aquí, pero así por resumirlo, para entendernos, es ir a una empresa y preguntarle, oye, ¿qué necesitas en recursos humanos? Pues necesitas una formación, necesitas una selección de personal, un reclutamiento de X personas por una necesidad temporal, ¿no? Mi función es analizar eso y poner al servicio de las empresas los recursos necesarios para dar respuestas a esa necesidad. Sí. Vamos a ponernos en el punto de vista del seleccionador o seleccionadora de personal. ¿Cuáles son las habilidades clave para dedicarse a eso? Ya ves, pregunta... Esa pregunta es buena, ¿eh? Años de experiencia para responder. Esa pregunta es buena. Mira, yo creo que hay una habilidad importantísima, que es la habilidad de detectar talento, ¿vale? ¿Y qué es esto de detectar talento? Es hacer un poco lo que te decía antes, poner en común las necesidades de mi cliente, sea un cliente externo o un cliente interno, depende si es donde trabaje, ¿no? Las necesidades de mi cliente con las características de los candidatos que yo tengo disponibles en el mercado laboral, ¿no? Y entonces tengo que tener ese olfato para detectar ese talento que encaje en esas necesidades. Pero para eso es importantísimo saber hacer previamente ese análisis concreto, que ahí fallamos mucho las empresas, del puesto de trabajo. Eso no empleamos el tiempo suficiente en las empresas para analizar qué tipo de personas necesito, cuáles son sus funciones, cuáles van a ser sus remuneraciones, etcétera. Cuando yo tengo toda esa información, puedo encajarlo bien con los candidatos. ¿Me explico? Yo creo que entre todas, esta sería la habilidad más importante seguramente. Luego hay muchas otras, ¿no? La comunicación, por ejemplo, muy importante. La capacidad de análisis o la capacidad de resiliencia, todas esas cosillas. Pero esta que te he dicho para mí es como... un talento esencial. Esencial, eso sí, esto es sí o sí. Y ahora otra gran cuestión, una big question. A ver qué me pregunta, ¿eh? Ya veremos, a ver. No sé tanto. ¿Cuál es tu número de secreto de tarjeta de crédito? No sé, no va a servir para nada. Yo ya ni me lo sé, porque se paga ya con... Sí, ya no sé. Huella dactilar y cara y tal, o sea que... ¿El talento nace o se hace? Ostras, esta es buena. A ver, yo no soy psicólogo, ¿vale? No, de esto vas a saber tú mucho más que yo. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Yo creo que del talento se nace, ¿vale? Con el talento se nace. Yo creo que es algo innato. Pero luego tienes que hacerlo, porque si no, no sirve para nada. Beethoven, por ejemplo, decía... Beethoven, que era... Es que era el que era sordo. Sí, pero... no recuerdo, me baila. El caso es que lo importante que decía él era... Estamos hablando de un talento único, ¿no? En la historia de la arte, de la música en concreto. Sí, es un talento. Pero decía, con mi talento, yo tengo un 2% de talento innato y un 98% de trabajo. Eso es lo que decía él. Y yo estoy muy de acuerdo con esa frase.
En esa ecuación yo creo que la importancia está en hacer, en el talento. Porque si tú no lo trabajas, y otro que tiene menos talento que tú seguramente, innato, lo va a trabajar mucho y te te adelanta, pero a una velocidad que ni lo ves. Entonces yo creo que es innato, pero la parte de aprendizaje, digamos, es esencial, es importantísima y es la que al final hace que ese talento se aproveche o no. Me recuerda a algunos estudios que se han hecho en relación con el cociente intelectual y el premio Nobel, por ejemplo, que cabría esperar que los premios Nobel tuviesen todos un CI altísimo. Sí. Y no, hay CIs, cocientes intelectuales, totalmente normales. Pero claro, el trabajo que han hecho para llegar hasta ahí ha sido quizás inhumano. Pero lo han conseguido. Total. Cuando se inventó la bombilla, ¿no? ¿Thomas Edison? Yo no sé si hizo 3.000 o no sé cuántas hizo, me parece, ¿no? Bombillas, me parece. O 2.000, no me acuerdo cuántas, pero si hizo 2.000, por ejemplo, le dijeron, joder, ¿cuántas has desperdiciado, no? ¿Cuántas? De 2.000 solo has encontrado una que funciona, ¿no? Porque hizo 2.000 hasta que funcionó y dijo él, no, he encontrado una que funciona, pero he entrado 1.999 formas de no hacer una bombilla. De no hacer una bombilla, eso también... Esa es buena, ¿eh? Y eso también son cosas de una forma de ver las cosas también, diferente. Sí, aquí en ciencia, en la academia, pues es mucho más fácil publicar los datos cuando salen diferencias significativas, cuando encuentras la evidencia de que algo funciona. Pero siempre reivindicamos que es igualmente importante decir lo que no te sale, porque evitas que otra persona, otro investigador, pruebe a analizar esas variables que otro ya ha descubierto, que por ahí no vayas, que es un... Caiga en ese error, digamos, que ya haya hecho, es verdad, es que es así. Sí. Y bueno, profundizando en las entrevistas de trabajo, que antes hemos hecho al principio del programa una alusión a ellas. Ahí, sí. ¿Cuál es el secreto para pasar una entrevista de trabajo? Vale. Esta yo la trabajo mucho porque voy a un montón de proyectos de empleo y me preguntan muchas de estas cosas y hago exposiciones muy concretas, hasta de 1 hora, solo de esto. Solo con esa cuestión. Solo con eso, sí. Solo alrededor de esto. Hay una cosa importante que sepa todo el mundo que está buscando trabajo, y esto sirve para cualquier entorno que sea competitivo, porque al final no te olvides, si estás buscando trabajo estás compitiendo con otros candidatos. Las personas, los reclutadores, no nos quedamos normalmente, no se queda aquí en la cabeza el mejor, el que técnicamente sea mejor, el que más experiencia tiene, el que más formación. No, se queda el diferente. Nos quedamos con el diferente. Entonces, tú cuando vayas a una entrevista de trabajo tienes que ser diferente. Eso tienes que trabajarlo, que esa es la segunda parte. Matízalo, que igual empezamos a elucubrar. Vale. Sí. Diferente no. ¿Qué entendemos por diferente? Mucho más sencillo. Haces un ejercicio de empatía, y te pones en mi lugar, que soy el reclutador, y tú piensas que voy a ver 15 candidatos hoy. Uno eres tú, ¿vale? Si 14 candidatos me dicen lo mismo y uno no, y uno me dice otra cosa, seguramente me quede con ese. Porque ese discurso de los 14 lo tengo ya ahí tan mecanizado que ya ni me... Entonces, hay momentos en la entrevista que son cruciales para demostrar que tú eres diferente. Uno muy importante, el final. Una entrevista, sabes que normalmente de trabajo acaba con la pregunta o la reflexión de, oye, ¿tienes algo que decir? ¿Algo que preguntar? Bueno, el 90 y pico % de los candidatos, ya te digo yo, que no, dicen que no. ¿Vale? Dicen que no. Pero si tú preparas eso y te preguntan, ¿por qué contratarte a ti y no a otra persona, ¿no? Que te da una pregunta habitual. Para ti este momento es... Tienes que... El minuto de oro. Espérate un momento, que te lo voy a contar. Muy bien. Te remangas y se lo cuentas. Mira, sí que tengo algo que comentarte. Me ha encantado la entrevista y quiero que soy la persona idónea por esto. De esa forma le estás diciendo, primero, el por qué eres idóneo para ese puesto de trabajo. Y segundo, estás siendo diferente a todos los demás. Pero todo esto hay una segunda parte que también es muy importante, que también viene a colación, ¿no? De esto, que es preparar la entrevista. Esto es esencial. Ser diferente, pero para eso tengo que preparar la entrevista. Otra cosa que los candidatos no suelen hacer. Hay que preparar la entrevista, no solo si hubiera una entrevista así, digamos porcentualmente, la mayoría no se prepara la entrevista. Luego hay un porcentaje que se la prepara pensando en la empresa.
¿vale? Oye, hace muy bien, saque información de la empresa, últimas noticias. Es típico. Eso está muy bien, eso está genial. Y luego hay unos, muy pocos, y es ahí donde yo suelo ir cuando voy a charlas de este tipo. Es decir, tú tienes que indagar de la empresa, pero de la persona. Tienes que informarte qué persona te va a entrevistar, qué rol tiene esa persona en la empresa. No es lo mismo hacer una entrevista con un director de recursos humanos, con un director de logística, con un director de producción, o con el dueño o con el gerente de la empresa. No es igual. Y tu forma de afrontar la entrevista no tiene nada que ver, sea uno u otro. Por eso hay que ser diferente, primero, y segundo, importantísimo, preparar las entrevistas. De cara, por ejemplo, al atuendo, la vestimenta. Acorde al puesto. ¿Vale? No, si yo que sé, un puesto para alguien de almacén, un carretillero que venga elegante como tú, me chirría un poco. Yo una vez tuve una entrevista para un comercial que vino con un chándal del Madrid, esta persona, ¿vale? Yo soy del Madrid. Digo, a ver si ahora era del Barça. Como nadie. Era así. Pero imagínate que soy del Barça. Sí, claro. Y independientemente de eso, tú vas a ser la imagen de una empresa. Sí. Vas a ser la imagen de mi cliente. No creo que el chándal en esa ocasión sea lo más idóneo, por ejemplo, por llevarlo a aterrizarlo a un ejemplo. Sí, ¿El chándal está mal? Pues a priori no sé. En este caso, no es lo correcto. Igual que en el otro extremo. ¿Vale? Lo explica un poquillo, ¿no? Perfectamente. ¿Qué habilidades blandas, las soft skills? Soft skills. Exacto, son actualmente bien valoradas. Hay un montón. A mí hay algunas que siempre trato de poner el acento. Por ejemplo, mira, hay una muy importante y que cada vez lo va a ser más, creo yo. Desde la pandemia, más o menos, ha habido un cambio de paradigma importantísimo en las empresas. Eso de que pasaba antiguamente en las empresas que trabajaban con determinadas previsiones y tal, esto ha cambiado. Actualmente estamos lo que llamamos en entornos VUCA, ¿vale? Son entornos absolutamente cambiantes. Entornos VUCA. VUCA, con V. Sí, son... Viene por señal... esto es un término inglés, ¿vale? Ya te daré información, es súper interesante, pero lo que dice básicamente es entornos cambiantes, volátiles. Sí. Que hoy, lo que pasa hoy, de repente mañana pasa otra cosa. Las empresas estábamos cada vez más, y especialmente desde la pandemia, trabajando nuevos mercados. Y nuevos mercados y más mercados son diferentes formas de pensar. Los clientes tienen diferentes motivos de compra. Todo eso hace que las previsiones no sean como antes. Antes, a lo mejor tenías una empresa de producción, no tenías esa línea de producción. En agosto se picó, no sé qué, y año tras año se calcaba. Pues ahora no. Por eso mismo necesito personas que estén acostumbradas al cambio y que sean camaleónicas, que sepan cambiar. Eso es muy importantísimo. Y después, otra muy importante, también teniendo en cuenta que, por ejemplo, en España, el 95% de empresas somos pequeñas y medianas empresas. Sí. Lo que necesitan son personas que se adapten, o mejor dicho, que sean multifunción. Es decir, yo te contrato para hacer una cosa, pero valoro mucho que sepas hacer otras. Porque en un momento dado, que tengo una ausencia en el departamento de al lado, a lo mejor tú eres capaz de hacer esas cosas también. Y las haces y vuelves a tu puesto cuando esta persona vuelve. Esto, para las pequeñas empresas, es súper valorado, ¿no? Las grandes empresas lo gestionan de otra forma, pero la pequeña empresa de hoy para mañana seguramente no tenga medios ni recursos para cubrir a esta persona. Entonces tiene que tener otro. Hay el talento dentro que sea multifunción, eso es imprescindible. He ido escuchando que algunas selecciones de personal son bastante curiosas, por definirlas de alguna forma. Sí, vale. Por ejemplo, ponerte en una sala con desconocidos que también optan a ese trabajo, ¿sí? Y que entre ellos hagan grupos para resolver un cluedo o hacer un escape room. Sí. Y así determinas las habilidades sociales, la capacidad de liderazgo, de entablar una conversación, de llegar a acuerdos. Correcto. Entonces hacen perfiles muy determinados, ¿no? Un poco más cualificados. Yo nunca he hecho esto, porque normalmente nosotros seleccionamos muchas personas más de operaciones, ¿no? De perfiles más de almacenes, logísticas, pero sí que conozco esto y bueno, te puedo dar una indicación, ¿no? Te puedo indicar algo. Lo que sí seguro, que este tipo de pruebas, el error sería que hicieras eso como proceso de selección. Es decir, yo puedo hacer esto como apoyo dentro de un proceso de selección.
Pero esto yo sé que ha pasado. Que voy a seleccionar con lo que veo yo en un escape room. Sí. No, esto te puede dar, indicar unas cosas. Es como una prueba psicotécnica. Una prueba psicotécnica es un apoyo dentro, muy bueno, pero dentro de un apoyo. Pero como vayas a tomar una decisión exclusivamente con una prueba, seguramente te dejes muchas cosas por el camino. Hay otra que escuché. La primera que te he puesto del escape room, del Cluedo y tal, vamos, tengo la fuente. Sí, de hecho, una persona cercana me lo dijo. Ajá. Esta lo escuché en un documental, noticias y tal. Una empresa extranjera había convocado a los candidatos, a las candidatas, a una hora determinada, en un punto determinado, en la parte baja de una montaña. No sé, imagínate, a las 9 de la mañana. Y allí les dieron instrucciones. Les dijeron que a las 9:30 aquellas personas que llegasen a tiempo a la parte alta de la montaña, un punto determinado, pues pasarían a la segunda fase ahí. O sea, la segunda entrevista es a las 9:30 horas, a lo mejor suponte 2 kilómetros, por así decirlo. Y tiempo. Y me resultó bastante chocante. Habría que ver para qué medían eso. No sé, no se me ocurre ahora. ¿Para qué hacían eso? ¿Con qué fin? Porque claro, igual que decías antes, ¿no? Hago una prueba con el fin de medir algo, ¿no? Claro. No sé ahora. A lo mejor es la condición física y se ahorran los... Puede ser asentismo por bajas médicas, ¿no? Es una persona sana. Quizás van intentando evaluar... Y ahí sí que no era un apoyo, era ya excluyente. Aquellas personas que a las 9:30 no estuviesen en el segundo punto, no se hubiesen orientado correctamente, no tuviesen la condición física y aeróbica para poder llegar. Habrá una parte a lo mejor también ahí de valoración de la capacidad de trabajo en equipo. A lo mejor puede ser. No es lo mismo alguien que dice, pues yo me voy y no espero a nadie y me voy, que alguien que diga, nos vamos y vamos todos juntos y se orientan mejor 5 personas que una, pues también, etcétera. Puede ser. A lo mejor podría ser algo así. Trabajar bajo presión. Exacto. Que para puestos muy concretos y tal es muy importante, sobre todo liderazgo. Interesante. Sí, es bastante interesante. ¿Cómo detectas si un candidato realmente va a encajar en una empresa? Vale, esto yo creo que va relacionado con lo que te comentaba antes. Sí. El hacer el análisis del puesto detenido y bien. Sí. Si tú tienes los datos, tú te haces una idea. Entonces tú cuando ves a un candidato, yo creo que ya ves que puede encajar. Pero es que es importantísimo. Importantísimo. Las soft skills, las funciones, todo eso tienes que definirlo al dedillo. Nosotros trabajamos mucho con un montón de clientes para hacer todo este tipo de análisis, porque para un consultor de mi equipo haga una buena selección, esto es imprescindible. Bien, una buena selección. En teoría, la idea es que repercuta positivamente en el empleado, que se sienta a gusto luego en las funciones que va a desempeñar y que, por supuesto, la empresa también se siga desarrollando con sus objetivos, etcétera. O sea, una especie como de simbiosis con objetivos comunes. En última instancia, lo que queremos es llegar al éxito. Todo esto para preguntarte, pero intentando darle contexto a ¿qué es para ti el éxito hoy día? El éxito hoy día. No sé si... De esto no sé, pero yo creo que lo mismo que siempre, ¿no? El éxito es tener claro dónde quieres ir y llegar, ¿no? Y llegar. Dónde quieres ir y llegar. Ponerte tus objetivos y conseguirlos, ¿no? Yo creo que ponerte metas y conseguirlas repercute siempre en el bienestar de las personas y en la satisfacción personal. Y eso al final es éxito, ¿no? Pero yo creo que esto también pasaba hace 20 años, ¿no? O antes. Tal cual has expuesto el paradigma, sí. Marcarse un camino, un objetivo y llegar a eso. Y llegar a eso. A lo mejor lo que ha cambiado quizás es qué entendemos por llegar o a qué. Sí, posiblemente. Quiero llegar a una jornada de 7 horas, de 8 horas, a este salario, o trabajar más cerca de casa, o teletrabajar. Claro, pero tu objetivo a lo mejor es diferente, ¿no? Entiendo. Pero sí, seguramente. De hecho, las generaciones más mayores y los más jóvenes no tienen las mismas expectativas, ni los mismos objetivos, ni nada, ¿no? Pero ha pasado siempre también. Sí. Este señor que es ahora mayor y quiere tener expectativas, cuando sus mayores le decían lo mismo. Esto es joven, no claro. sé qué. ¿Sabes? Eso ha pasado siempre. Siempre. Y sí, es diferente, pero es que también es normal, porque esas personas también han hecho un camino
¿Vale? Imagínate que yo ahora me levanto aspirando a tener una jornada de 8 horas. No es que eso ya se consiguió, ¿sabes? En su momento. Sí. ¿Vale? Entonces no puedo, tengo que tener otras aspiraciones. ¿No? Pero sí, los jóvenes vienen con otras expectativas pensando más en la conciliación, en el bienestar personal, etcétera, que me parece extraordinario y maravilloso. De hecho, has estado trabajando en muchos sitios, has trabajado con grandes multinacionales. Sí. Estos últimos años te encaminas mucho a la atención personalizada, a valorar todos estos aspectos que hemos ido viendo. ¿Cómo o qué cambia cuando pasas de una multinacional o de un enfoque más basado en un enfoque tradicional multinacional a un enfoque más basado en la personalización? En lo actual, ¿no? Sí. Yo, de mi experiencia, que efectivamente todos mis años han sido en multinacionales, especialmente en 2, actualmente que estoy en una empresa grande, pero al final es una empresa familiar, ¿no? Para mí el cambio ha sido... Es que es brutal, ¿no? Yo no me esperaba antes de esto que de verdad fuera un cambio tan grande y tan bueno. Yo tengo ahora mismo plena autonomía para cuidar a las personas, para tener enfoque a las personas, para poner los recursos en marcha necesarios para que las personas de mi equipo, los recursos que yo tenga, estén destinados a su bienestar. Cosa que antes no existía, antes no era así. Yo antes había unos recursos y antes como que una multinacional, una organización grande que estandariza todo. Todo se procedimenta y todo se estandariza y las personas son iguales. Y pero las que no somos iguales. Dentro del mismo equipo de Murcia, las personas son diferentes. Imagínate una multinacional, ¿cómo vas a tratar igual a una persona de Murcia que a una persona de Ámsterdam? ¿No? Es que no tenemos nada que ver, ¿no? Claro. ¿Sabes? Y antes se estandarizaba todo, hasta la forma de vestir, la forma de decir, qué había que decir. No, ahora no. Para mí ahora tengo una agilidad y una flexibilidad y una autonomía que es lo que más aprecio ahora en mi trabajo. Claro, no tiene precio. No, es brutal. Además, es tal cual fuera una empresa mía. Este es tu ámbito y la dirección de mi empresa me dice, este es tu ámbito y aquí tú tomas decisiones, ¿vale? Y luego ya nos reportarás resultados, ¿no? Pero yo decido todo. O sea que yo decidí dónde estaba mi oficina, cómo quería mi oficina, qué equipo quiero, qué ventajas quiero para mi equipo, etcétera. Todo eso lo decido yo. Estupendo. Eso es maravilloso. Sí. La verdad y los resultados están. Mi oficina ha crecido. Llevo actualmente mi experiencia en Interim Group de 2 años y medio, un poquito más. 2 años y medio hemos crecido en torno a un 600% el volumen de negocio. ¡Wow! Donde cuando yo entré, donde había 2 personas, ahora hay 8. Quiero decir que se nota los resultados cuando las haces con ilusión. Si fueran acciones en bolsa, vamos... No estaríamos hablando aquí. Estaríamos forrando por ahí. Y en tu trabajo, cuando tratas de que las empresas capten talento, entiendo que de alguna forma pierden oportunidades porque no lo encuentran, porque es difícil localizarlo. ¿Podrías comentarnos algún ejemplo de tipo de talento que se suele perder, no encontrar, no localizar? Bueno, todo tipo. Es decir, aquí no encontramos ningún patrón de un perfil de este. Es el que más me cuesta encontrar. Ahora mismo, las personas... Ten en cuenta que estamos en un entorno muy positivo, económico muy positivo, hay empleo, y cada vez hay menos personas disponibles para trabajar. Eso hace difícil que encuentres a las personas idóneas. También es verdad que enfrentamos otros problemas más graves, como que las personas que a lo mejor hay disponibles para trabajar no coinciden en su formación, en su experiencia, con las necesidades que yo tengo, ¿no? Y esas son las cosas que, por ejemplo, nosotros somos muy lentos en hacer y en Alemania son muy rápidos en poner en marcha formación necesaria para las necesidades de las empresas. Todo lo hacen súper rápido. A nosotros nos cuesta un montón. Pero no hay ningún patrón así que diga, este perfil me cuesta más encontrar. Lo que sí que es verdad, que hay empresas que les cuestan más o menos que otras, sobre todo porque son más atractivas y porque lo dicen. Es decir, aquí estamos hablando del entorno del employer branding, ¿no? De la marca como empleador. Lo primero que tienen que saber las empresas es que hay 2 marcas. Mi marca como productor de productos o de servicios, ¿no?
y mi marca de empleador, que es igual o más importante en lo que nos viene. Y hay veo aquí en general hay dos casuísticas. Uno, los que no son atractivos para ir a trabajar y tienen que trabajar para ser atractivos. Y dos, los que son atractivos, pero no lo dicen, fallan en la comunicación, que es igual de importante que lo otro. Porque yo sí invierto mucho en que mis personas estén bien, en el bienestar, en no sé qué, y entonces reduzco la rotación, pero luego no lo digo, no lo pongo en valor, eso, pues casi que a veces muchas cosas es mejor no hacerlas, ¿sabes? Entonces es importante. Entonces los proyectos de Employer Branding que nosotros hacemos va enfocado a eso, a hacer ese análisis y decir, oye, tú tienes que empezar a hacer políticas de Employer Branding para ser atractivo. Y tú tienes que decirlas. Vamos a emplear recursos en comunicarlo. Pero desde luego el que no se ponga las pilas en esto es el que va a encontrar continuamente problemas para encontrar personal, porque el cambio de paradigma es que antes las empresas seleccionaban, pero ahora es el candidato el que va a decir, yo quiero ir aquí. Pues tú tienes que trabajar para que el candidato que está buscando empleo, que va a hacer 5 entrevistas esta semana, al final de semana diga, yo quiero ir en Tering Group. Venga, a los mejores candidatos interesados en ese puesto de trabajo. O sea, a trabajar tanto la marca de empresa como la marca de empleador, como has dicho. Porque el que va a decidir es el candidato. No eres tú el que dices, vale, te selecciono a ti porque tengo 18 en la cola. Es que no es así. Es el candidato que dice, yo de las 5, la que más me atrae para trabajar es esta. Desde tu experiencia, ¿qué tiene más peso? ¿La experiencia, valga la redundancia, técnica? Sí. ¿O la actitud de la persona hacia el puesto de trabajo? Yo desde hace tiempo yo creo que esto yo creo que desde hace mucho no ha cambiado, yo creo que es la actitud. La actitud y... Bueno, Víctor Cooper se lo explica muy bien, la actitud multiplica, ¿no? La experiencia, la formación, es imprescindible, es muy positivo, pero eso suma solo, eso se multiplica, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van los tiros. Yo creo que lo importante es la actitud y yo cuando voy a seleccionar personas para mi equipo y demás, yo quiero gente con actitud, quiero gente con ganas de comerse el mundo, ¿no? De aprender, de crecer. No quiero conformistas. Lo demás se puede adquirir, la formación, la experiencia, bueno, ya irás cogiendo, pero la actitud es muy importante. Ahora también te digo una cosa, el empleado brutal, ejemplo que dices, ese no lo va a superar nadie, es el que combina. Es decir, y esto también lo digo porque yo tengo mucho empeño personal en combatir el edadismo, ¿vale? La persona que tiene experiencia, vamos a llamarla senior, ¿vale? A veces digo, yo no soy mayor, yo soy senior, ¿vale? Un poco como eufemismo. La persona senior que tiene una experiencia determinada, buena experiencia, y que además tiene actitud, ese se come el mundo. Ese da igual, ese pasa por encima de los jóvenes y de los mayores, le da igual. Y tengo clientes con los que lo demuestro. Clientes que en principio eran más reacios a contratar personas más mayores, que han contratado a un candidato nuestro mayor y con actitud, y a partir de ahí, que ha entrado Pepe ahí con actitud, a partir de ahí ya no me piden candidatos, me piden Pepes. Quiero a uno como Pepe. Quiero un Pepe. Quiero un Pepe, quiero 2 Pepes. En tu vida. Y te lo dicen así. ¿Por qué? Porque ese tío, esa tía, esa persona, si le das la oportunidad, se come el mundo. Son razones obvias. Tengo experiencia, a lo mejor llevo en paro un tiempo, tengo una situación familiar ya, que claro, tengo hijos, te doy una oportunidad y entras como un tiro. Eso no hay marcha atrás. Hemos estado hablando un poquito del talento y de por qué es tan difícil localizarlo. Pero, ¿y retenerlo una vez que lo tienes? ¿Por qué también nos cuesta tanto retener al talento? Porque hay muchas cosas que podemos hacer que no hacemos. Ayer en Tering Group, allí en el Polígono Oeste, organizamos una jornada de empresas y hablábamos de esto. Hay cosas que son gratis hacer, que son fáciles de hacer, que desde mañana podemos hacer y que o no hacemos o podemos mejorar lo que estamos haciendo. Y esencialmente yo les decía a las personas, a las empresas que fueron, ¿preguntamos a las personas? ¿Hablamos con las personas? Que muchas veces no tenemos espacios para hablar. Si yo tuviera una empresa me preguntaría, ¿todos mis empleados
una vez al año mínimo hacen una evaluación de desempeño con su manager directo. 2, tengo espacios para hablar con las personas, y no hablo de reuniones operativas, no hablo de las dailies, no hablo de estas cosas, hablo de espacios para sentarme contigo y decirte ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Dónde te ves dentro de 6 meses? ¿Dónde te ves dentro de un año? Yo me veo aquí, es que yo soy tu manager. Yo no soy tu manager solamente para darte instrucciones, para darte órdenes. Que soy tu manager para llevarte de la mano y ayudarte a donde quieres llegar. Estos discursos son los que nos faltan en las empresas. Si este discurso se lo va a dar el de enfrente, al final la persona se va a ir de enfrente. Entonces son cosas que no estamos haciendo, que son muy fáciles de hacer, que son gratis y que ya tenemos que poner en el día a día. Y eso va a dar resultados. Vamos a tener menos absentismos y desde luego menos rotación. Y las personas no se nos van a ir. En lo que nos viene siempre vamos a tener una rotación. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya no piensan tanto en el puesto de trabajo, piensan en los proyectos. Entonces yo pienso en un proyecto y cuando acaba ese proyecto yo he agotado. Ya está agotado, me voy a otro sitio a buscar otro proyecto que me sea atractivo. Pues bueno, pues puede pasarnos. Pero en general las personas muchas veces se retienen por hablar con ellos y anticiparnos. Ostras, ¿tienes esta preocupación? La soluciono. Qué bien. Porque cuando se vayan ya no tiene solución. Sí, ya se ha ido. Pero claro. si hablamos, sí, me entero. Pero a veces vivimos en mundos de yuppie, que todo el mundo está bien, nadie me dice nada, con lo cual todo el mundo está bien, pero a lo mejor nadie te dice nada. Por lo contrario. Por lo contrario. Efectivamente, hay que mantener las líneas de comunicación abiertas. Siempre. Y hablo de eso, ¿no? Porque mucha gente me dice, yo hago reuniones con mi equipo. No te hablo de la operativa. No te hablo de KPIs, no te hablo de que analices la producción. No, te hablo de personas. Voy a aprovechar una frase que has cogido, que has utilizado de ¿dónde te ves, ¿no? Al empleado. ¿Dónde te ves dentro de 3 años, ¿no? Para marcarle ese proyecto personal. Te pregunto ahora a ti, ¿dónde ves la oferta laboral a 5 años vista con el impacto de la inteligencia artificial? Ostras, si supiera esto yo. Entonces sí que te hacías rico. Yo sería un gurú. Esto te lo digo porque yo he leído muchas cosas. Cuanto más leo, más sé que no tengo ni idea. Y la conclusión que he llegado es que estamos en un momento tan prehistórico en esto que solamente la información que tenemos son intuiciones. El informe sobre la IA, del impacto, intuiciones. Yo estoy convencido que la IA va a ser un impacto positivo, ¿no? Yo creo que es positivo en todas. Y de hecho la profesión de recursos humanos seguramente sea una de las más afectadas por la IA. Las de servicios, las asesorías jurídicas y demás, y las de selección de personas, más impactadas. No las que más van a sufrir en el tono negativo. No, las más impactadas para bien. Reestructuración. Va a ser otro cambio. Exacto. Vamos a reestructurar las cosas y me voy a quitar de medio las cosas que más tediosas son y que menos valor aportan a mi trabajo. Eso va a aprovechar la IA. Entonces eso va a pasar en un montón de profesiones. Pero sí que es verdad que a día de hoy yo no te sabría decir, porque por lo que veo y los expertos dicen, todos los informes, que ellos se llaman informes porque hay que llamarlo de alguna forma, para mí solamente son intuiciones. Yo no creo que tengamos datos todavía de lo que viene. Hace 25 años, si viene un tío y te dice, yo de mayor quiero ser youtuber, ¿tú qué dirías? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que me estás contando? El marciano este que me está contando, ¿no? Pues resulta que hay cosas que va a pasar dentro de 20 años, que sabemos que van a pasar, pero no tenemos ni idea de qué son ni cómo van a ser. Pues me has chafado la siguiente pregunta, pero te lo agradezco, que es, ¿qué habilidades serán imprescindibles en el futuro del trabajo? Porque, vale. Claro, realmente no podemos saberlas, es una intuición. Podemos intuir. A ver, hay algunas que sí que sabemos. O sea, sí que sabemos que en entornos como el actual que te comentaba, que es tan cambiante, sabemos que eso va a seguir siendo así. Sí. Entonces, necesitamos personas que sean activas y cambien y tengan capacidad de resiliencia, ¿no? Dejo esto que estoy haciendo, voy y vuelvo, ¿no? Con mucha divergencia y diversidad. Exacto. Y personas que quieran crecer, personas con actitud. Todo esto, desde luego, pero es que esto es actual. En el futuro, ¿qué va a haber? Pues, hombre, entrando más en lo que es materia de más técnica, digamos, estamos seguros que van a aparecer profesiones muy tecnológicas, muy enfocadas a la IA y, por ejemplo,
van a aparecer profesiones enfocadas a la ética, ¿vale? A la ética relacionada con la inteligencia artificial. Porque el camino va... y las nuevas generaciones nos lo están diciendo. Ellos donde quieren ir es a empresas y organizaciones que sean responsables. Te están diciendo, ya no importa el fin. Porque, bueno, una empresa se monta para generar riqueza y generar dinero, ¿vale? Pero es que el camino es importante también, es igual de importante. No solamente lo que voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer. Entonces voy a aprovechar la IA, sí, pero de forma ética. Y va a haber muchos profesionales, por ejemplo, enfocados a eso. Para evitar una metodología maquiavélica donde el fin justifica los medios. El fin justifica los medios, es que eso, claro, eso vale para otras cosas, ¿no? Pero para esto no, para los negocios ya está más claro que no. ¿Está impactando actualmente la inteligencia artificial en los procesos de selección de personal? Sí. Estamos utilizando inteligencia artificial para cribas curriculares, por ejemplo. Establecemos preguntas estratégicas dentro de nuestra web o de otras webs con las que trabajamos, otros portales que nos sirven para descartar candidatos o para indicarnos candidatos que a priori se adaptan muy bien al puesto, por ejemplo. Utilizamos inteligencia artificial, herramientas de inteligencia artificial para hacer análisis de estudios de mercado, cómo deriva el empleo, qué sectores están creando más empleo, cuáles son los sectores de futuro, cuáles están destruyendo empleo, ¿no? Para indicar todo esto. Bueno, de hecho, trabajamos con las administraciones, con el Ministerio de Trabajo y demás, para darles datos de este tipo, porque nosotros, en concreto las empresas de trabajo temporal, lo que tenemos que somos un sector precíclico. Nosotros nos enteramos de lo bueno que va a pasar o de lo malo antes que el resto. Por eso los datos nuestros son muy valiosos. Estamos en varios proyectos con el Ministerio de Trabajo por este motivo. Increíble. Sí. Bueno, pues créetelo, que es verdad. Me lo creo, por supuesto. Muy bien. Por ir cerrando, te lanzo dos cuestiones. Ya cerramos. ¿Vale? Es una lástima, pero estaba súper a gusto. De hecho, nos están haciendo ya así, ¿sí? de acuerdo. Es que estábamos bien, ¿eh? Sí, dice, el tiempo tempus fugit. Y es que esto se pasa volando. Sí, en serio, si alguna vez venís aquí, veréis que parece que son... 5 minutos hablando parece que estamos. Que a veces hemos estado hablando, tú y yo hemos estado, parece que 5 minutos y hemos estado 2 o 3 horas. También pasa. Es increíble. Y bueno, la primera que te quiero preguntar es, además de tu faceta profesional, eres cantautor. También. Eres cantautor, nada. ¿Cómo entra la música en tu vida y tiene alguna relación con el trabajo? ¿Te ayuda para evadirte, generar creatividad? Mucho. Me ayuda para evadirme. Seguro, cuando llegan esos espacios, ¿no?, de fines de semana, de dedicarme y componer una canción, eso para mi mente lo agradece muchísimo. ¿Dónde no está la música en la vida? Yo, para mí, es que me acompaña siempre, cuando estoy en el coche, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy, lógicamente, componiendo. Es que para mí la música es súper importante. Yo empecé a escuchar música, como todo el mundo, muy joven, ahí, cuando empiezas ahí con tu grupo, aquellos del rock del 90. Y tengo un primo, mi primo Nacho de Castellón, que un día me puso una guitarra en la mano. Él tocaba la guitarra y me puso su guitarra en la mano. Y eso, claro, ahí cambió todo. Empecé yo ahí a tocar. Y es como aprendí, autodidacta. A través de autodidacta totalmente, nunca he dado una clase. Y aquí, pues casi 30 años después, pues sigo haciendo canciones. Una cualidad que buscan las empresas, el autodidactismo. También, autoformación. La autoformación. Autoformación, eso es súper valorado. A veces te dicen, sí, yo te puedo formar, pero tampoco te voy a formar en todo. La vida. Y esas personas que tienen tantas inquietudes, pues eso es súper valorado. Sí. Te lanzo una pregunta típica en este programa. Si pudieras viajar en el tiempo y pudieras hablar con tu yo de 16 años, ¿qué le dirías con todo lo que has aprendido? Yo, a lo mejor lo que le diría es, oye, tío, ten en cuenta que no tienes ni idea de nada. ¿Vale? Eso para empezar, porque antes lo hablábamos, yo por ejemplo, con mi edad, ya con mis años de experiencia, cada día noto que sé menos, ¿sabes? Y soy consciente, a veces cuando eres joven, de 16, 17, 20 años, te crees que lo sabes todo. Cuando acabas la universidad, aquí hay gente que viene que dice, aquí me como el mundo porque los que lo sé todo, ¿sabes? Y cuando eres mayor y tienes experiencia, dices, ostras, no tengo ni idea de nada. Entonces yo creo que yo le diría, ten en cuenta, uno, que no tienes ni idea de nada, aprovecha más el tiempo en formarte, en leer
Y de paso, si tuviera la oportunidad, le daría una combinación de la primitiva de esos días. Sí, bueno, ya que echas el viaje, pues... Sí, pero esencialmente eso, oye, lee, fórmate, porque el conocimiento que dicen no ocupa lugar, ¿no? Muy bien. El conocimiento no ocupa lugar. No ocupa lugar. Y bueno, te lanzo una pregunta extra. Salva, por favor, no nos mates, pero he anotado aquí algo. Y es, puesto que ya estamos terminando la entrevista, ¿tienes algo que decir? ¿Algo que preguntar? ¡Ah! ¡Qué bueno esa! ¡Qué bueno! Por supuesto que sí, Juan Pedro, ya sabe que sí. Además, me dirijo especialmente a Molina, que es un sitio yo tengo una relación muy especial y hay un tejido empresarial muy importante. Cualquier cosa, cualquier inquietud, cualquier problemática que tengas alrededor de los recursos humanos, tiene solución. Pero tienes que contar con expertos. Así que para eso estamos a tu disposición, para lo que quieras. Estupendo. Me dijo a los empresarios de Molina. Pues muchísimas gracias. Ya sabéis, empresarios de Molina, región de Murcia, España, porque realmente colaboras con otras comunidades autónomas perfectamente. Hemos tenido hoy, y podéis contactar con él, con Borja Casado Garrido, diplomado en Relaciones Laborales y con más de 20 años de experiencia en el ámbito de los recursos humanos y de la selección de personal. Muchísimas gracias, Borja. Ha sido muy instructivo. Gracias a ti. Ha sido un placer estar contigo y estar en Molina. Eso siempre es un placer. Muchísimas gracias, muy amable. Y bueno, pues no olvidéis seguirnos en redes sociales, en Conectar la 9 Taber TV, seguirnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Momentum Eureka, y nos vemos en el próximo episodio de Más que Orientación. Hasta la próxima.